El pecado secreto lleva al fracaso público. Bienvenido a nuestra sección Ocúpate en la lectura del libro de Vence el temor al fracaso, escrita por Erwin Lutzer. Hoy toca continuar con el capítulo 8 del libro titulado El alto costo del pecado oculto. Para ello, debemos leer Josué capítulo 7. Espero que lo lea. Yo ya lo leí, así que continuamos. Casi siempre, cuando una llanta explota, la causa se puede vincular a una debilidad que había estado creciendo durante meses. Esas debilidades son difíciles de identificar e incluso más difíciles de predecir. Sin embargo, una grieta pequeña, casi invisible, podría convertirse en la causa de un accidente grande. Los fracasos espirituales y morales tienen sus causas también. Y al igual que una grieta microscópica en una llanta, esas causas pueden ser casi imposibles de detectar. A menos que nos tomemos en serio las primeras señales de alerta, nos encontraremos en un naufragio espiritual. Pero, ¿cómo descubrimos las causas de la derrota? Sobre todo cuando somos muy diestros en ocultar hábilmente los pecados, incluso de nosotros mismos. Por ese motivo, la consejería es muy difícil. Una persona lucha con la depresión. ¿La causa es física, psicológica, espiritual o una combinación de los tres? A veces la respuesta puede ser clara y otras tal vez nunca la sepamos. Otra persona vive con temores irracionales. ¿Dónde se originaron esos temores? Y si podemos descubrir la causa, ¿cuál es la cura? Hallamos retos similares en el camino cuando confrontamos a los que están participando de inmoralidad, drogas, ira o la incapacidad de formar relaciones estrechas. Esos y otros cientos de problemas personales necesitan ser analizados con la esperanza de encontrar tanto la causa como la cura. Ampliemos el problema para incluir los males de nuestra sociedad. ¿Con qué podemos vincular nuestros males económicos, la parálisis política que hace que nuestros líderes se alejen de la moralidad? ¿Por qué se acepta tan ampliamente la matanza de niños que no han nacido, a pesar de la prueba abrumadora de que estamos matando a seres humanos? ¿Por qué estamos perdiendo la guerra contra las drogas? La historia de Acán ilustra cómo el hombre secular no suele ser capaz de descubrir las causas de la ruina personal o social. Existen fuerzas espirituales que retan el análisis del hombre que no entiende los caminos de Dios. Piensa en los acontecimientos de Josué capítulo 7. Josué envía a unos espías a Ai para evaluar la potencia de esta ciudad. Era pequeña en comparación con Jericó. Los espías vuelven con buenas noticias. El versículo 3 dice: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Animado con ese informe optimista, Josué envía unos 3,000 hombres a tomar la ciudad. La victoria
estaba prácticamente asegurada a la luz de la debilidad del enemigo. Sin embargo, de una manera sorprendente, no solo el ejército de Josué se vio obligado a retirarse, sino que se perdieron 36 hombres en el proceso. Una victoria segurísima fracasó y dio como resultado una humillante derrota. Detente un momento y pregúntate, ¿cómo analizaría un militar la causa de la derrota? Se podrían dar varias explicaciones. El ejército israelita debió haber usado mejores armas o tenían una estrategia mala o tal vez simplemente subestimaron la cantidad de hombres que necesitaban. Y la lista de explicaciones podría continuar. Es interesante notar que Josué aprendió que la causa de la derrota no tenía nada que ver con los asuntos militares. La razón era que un hombre había desobedecido a Dios en la conquista de Jericó, tomando oro, plata y un manto, los cuales escondió en su tienda. En principio, esa explicación parece absurda. ¿Qué posible relación podría haber entre un robo sin importancia y 36 hombres muertos en el campo de batalla? Los dos acontecimientos parecen no tener conexión alguna. Sin embargo, Dios hace de las relaciones que no encajan nuestro excelente patrón de análisis. Y dice una frase: las fuerzas espirituales muchas veces están vinculadas con los acontecimientos en maneras que van más allá de nuestro entendimiento. Tenemos que aceptar una interconexión si hemos de entendernos a nosotros y los acontecimientos que nos rodean. Consideremos 3 relaciones que deben ayudarnos a señalar la causa de algunos fracasos. La primera, las relaciones entre las personas. Leemos el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Si yo hubiera sido de la tribu de Simeón, tal vez habría objetado quejándome de que no tenía nada que ver con el pecado de Acán. Lo que él hizo era asunto suyo. ¿Por qué debería yo sufrir por lo que hizo alguien de otra tribu? Por muy razonable que pueda ser esa manera de pensar, el hecho es que la nación entera, de alguna manera, participó en este incidente. De hecho, fue toda la nación que sintió el golpe de la derrota del ejército en Ai. Y aquí está algo interesante. El pecado nunca es solamente asunto del pecador, siempre afecta a otros. Piensa en eso. El pecado nunca es solamente asunto del pecador, siempre afecta a otros. Al dar la ley, el Señor dijo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, versículo 5 y 6. Los padres afectan a sus hijos para bien o para mal. Y aquí hay algo interesante también. La influencia de la red familiar es tan potente que todos llevamos el sello de nuestra crianza. Sí, los padres nos pueden bendecir o maldecir. Nos pueden motivar a la piedad o desalentarnos para no desarrollarnos espiritualmente. Muchas veces los pecados de los padres se perpetúan en la vida de sus hijos. La interconexión de familias ha sido establecida por Dios. Una mujer vino a verme para pedir consejo respecto a su hija adolescente que estaba consumiendo drogas y era inmoral. Mi primera pregunta fue: ¿cómo se lleva usted y su esposo? Resultó que se había separado hacía poco por causa de una infidelidad conyugal. Lo que ella no sabía era que el descarrío de su hija se podía vincular con el ejemplo y la influencia de sus padres. Los niños criados en familias disfuncionales deben aprender que Dios puede acabar con esa influencia negativa. Sin embargo, como esas influencias de los padres pueden surgir inesperadamente, los hijos deben protegerse de tentaciones y debilidades especiales. No hay padre o madre que pueda decir que su pecado no es asunto de alguien más. Por muy secreto que pueda ser el pecado, sus efectos se desbordan hacia la vida de los demás. Por supuesto, lo mismo se aplica a los hijos criados en hogares donde sus padres o los padres u otros parientes han participado en actividades demoníacas. Las influencias demoníacas muchas veces se pasan de una generación a otra. Un día, a Cristo le pidieron que echara fuera un demonio de un muchacho que era atormentado por espíritus malos. Marcos 9:18. Cuando al padre le preguntaron cuánto tiempo hacía que sucedía aquello, contestó: desde niño. Era evidente que aquel niño no había cometido pecados para invitar al espíritu. Es probable que los otros parientes hubieran participado en actividades ocultistas. Felizmente, Cristo puede acabar con las influencias destructoras de las relaciones familiares. Los adultos no pueden culpar a su pasado de sus fracasos, pues Dios dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. No obstante, las influencias familiares pueden ser muy poderosas. Las familias no solo tienen conexiones físicas, sino también espirituales. Nadie vive ni muere solo para sí. Lo mismo se aplica al cuerpo de Cristo. Un cristiano individualista podría pensar que su frialdad de corazón no afecta a nadie más, pero no hay creyente que no ejerza una influencia en todo el cuerpo. Imagina un cubo de agua calentada, digamos a 38 grados centígrados. Cada uno de nosotros recibe una taza de agua para echarla en el recipiente grande. Si el agua de nuestra taza está caliente, fría o tibia, afectará a la temperatura del cubo completo. Las personas dentro de una iglesia pueden crecer espiritualmente, incluso si la mayoría de los miembros son carnales. Sin embargo, el efecto negativo de los que son espiritualmente fríos
de seguro se sentirá. ¿Mm? El efecto negativo de los que son espiritualmente fríos, de seguro se sentirá. Algunos de los órganos del cuerpo humano pueden estar sanos mientras otros están enfermos, pero el funcionamiento del cuerpo queda perjudicado. No hay parte del cuerpo que pueda decir que es autónoma, ya que cada célula contribuye con el funcionamiento del cuerpo o le resta. Cuando Acán pecó, robando lo que había sido prohibido específicamente por Dios, el Señor dijo: Israel ha pecado. La nación completa sintió el aguijón de la desobediencia de un hombre. Tal vez haya una grieta pequeña o grande en mi vida o en la tuya que se puede vincular con nuestra influencia familiar, o quizás hayamos sido afectados negativamente por la debilidad de nuestra familia eclesial. Tenemos que pedir a Dios que elimine esos efectos negativos y que fortalezca nuestra vida mediante el arrepentimiento si estamos tolerando el pecado y una firme disciplina. O quizá la grieta sea totalmente culpa mía. De cualquier forma, tengo que asegurarme de que esté sanada. Una grieta pequeña puede producir una explosión grande. Piensa en esto. Una grieta pequeña puede producir una explosión grande. Relación número 2. La relación entre los pecados. A la larga, Acán se vio obligado a confesar su pecado y a contar públicamente toda la historia. El versículo 21 de Josué 7 dice: Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siglos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El pecado comenzó secretamente. Ojo, el pecado comenzó secretamente. Él codició el manto y el dinero que quedó atrás en la destrucción de Jericó. Entonces lo robó y lo escondió. El pecado que comenzó en el corazón al poco tiempo incluyó todo su cuerpo y con el tiempo afectó a toda su familia. Tome nota. El pecado que comenzó en su corazón al poco tiempo incluyó todo su cuerpo y con el tiempo afectó a toda su familia. Cuando toleramos el pecado, este está interesante. Cuando toleramos el pecado, ponemos en movimiento una serie de dominós que finalmente nos lleva a la ruina. El alcohólico únicamente veía el goce del primer trago. No previó la destrucción de su familia. No pudo predecir la desdicha y el yugo que a la larga arruinaría su vida. Lo mismo sucede con pecados como la inmoralidad, la codicia y el engaño. Permitir que un pecado reine libremente en nuestra vida es como un incienso que arde en un dormitorio. Subrayo. Permitir que un pecado reine libremente en nuestra vida es como un incienso que arde en un dormitorio. Por muchas toallas que se coloquen debajo de la puerta, al poco tiempo se percibe el olor en los pasillos. Pronto el aroma se cuela en el ascensor y hasta en el próximo piso. De la misma forma, no hay manera de que el pecado pueda quedar bien confinado. En alguna parte leí acerca de las
tres leyes de la siembra y cosecha. ¿Ah? Tres leyes de la siembra y cosecha. En pocas palabras son, número uno, siempre cosechamos lo que sembramos. Pablo lo explica, Pablo lo explicaba de, Pablo lo explicaba de esta manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y 8. Si sembramos sensualidad, la cosecharemos. Si somos codiciosos, cosecharemos los amargos frutos que acompañan a la codicia. Luego, segunda ley, uno siempre cosecha más de lo que siembra. Un grano de trigo puede producir tal vez 50 semillas. El pecado produce consecuencias mucho mayores que el pecado que se cometió. Piense y subraye. El pecado produce consecuencias mucho mayores que el pecado que se cometió. David nunca hubiera soñado que un acto de inmoralidad con Betsabé a la larga causaría la desintegración de su familia y le traería desdicha a él y a su reino. El pecado, aquí está interesante también, el pecado, igual que un fuego forestal, comienza con un solo fósforo y luego se propaga de manera impredecible y caprichosa. Definitivamente cosechamos más de lo que sembramos. Por último, tercera ley. Cosechamos en una época distinta de la que sembramos. Eso es lo que hace el pecado. Sea tan engañoso. Sí, eso es lo que hace que el pecado sea tan engañoso. Las consecuencias inmediatas parecen ser mínimas y tal vez invisibles. Si uno siembra una bellota y regresa al mismo lugar todos los días durante un mes, parecerá que está muerta. Puede que ocultemos nuestros pecados e incluso que controlemos las consecuencias, pero solo por un tiempo. Eso explica por qué es tan difícil deshacerse de algunos pecados. Su poder aumenta con los otros vicios que se toleran en el alma. Y aquí está lo interesante también. Subrayemos. Los pecados secretos echan raíces profundas en el suelo del corazón y con el tiempo esas raíces brotan. Relación número 3. La relación en el juicio. La historia de cómo Acán fue identificado es un ejemplo claro de hasta dónde llegamos para mantener ocultos los pecados vergonzosos. Josué recibió un mandato de Dios de encontrar al culpable mediante las suertes. En primer lugar, la tribu de Judá fue tomada, es decir, la suerte indicó que el ladrón era de esa tribu en particular. Después se identificó a la familia de Zera. Luego la suerte comenzó a cerrar el círculo alrededor de la casa de Acán, y este finalmente fue señalado como el que había desobedecido las instrucciones del Señor. Josué 7, 16 al 21. Ponte en el pellejo de Acán. Sabes muy bien que te van a descubrir. Sabes que Dios usará la suerte para hacer saber a Josué quién es el culpable de ese pecado. ¿Por qué no evitarle a Josué la molestia y confesar públicamente?
¿Por qué mantener la nación en suspenso cuando sabes que tendrás que enfrentarlo lo inevitable? Por muy lógico que eso parezca, tú y yo probablemente hubiéramos hecho lo mismo que Acán. Nos hubiéramos callado el mayor tiempo posible. La vergüenza de ser descubierto es tan grande que daríamos cualquier cosa por comprar unos cuantos momentos más de hipocresía. Ojo, la vergüenza de ser descubiertos es tan grande que daríamos cualquier cosa por comprar unos cuantos momentos más de hipocresía. A nadie le gusta que sus pecados secretos salgan a luz. Por eso la mentira y el engaño acompañan a todos los demás pecados. Interesante. La mentira y el engaño acompañan a todos los demás pecados. En su libro Gente de la Mentira, Simon y Schurter, en la página 75, Scott Peck habla de algunas personas que son muy hábiles ocultando el mal. Esas personas, dice él, se dedican enteramente a preservar su propia imagen de perfección. Se esfuerzan constantemente por mantener la apariencia de la pureza moral. Se preocupan muchísimo por eso, se visten bien, van al trabajo a tiempo, pagan sus impuestos y por fuera parecen vivir una vida sin reproche. Peck sigue diciendo, las palabras imagen, apariencia y por fuera son cruciales para entender la moralidad del mal. Si bien es cierto que parecen carecer de motivación para ser buenos, desean intensamente aparentar que son buenos. Su bondad es totalmente fingida. Es un efecto, una mentira. Es en efecto una mentira. Por eso son personas de la mentira. En realidad, la mentira de la que habla Peck está concebida no tanto para engañar a los demás, sino para engañarse a uno mismo. Esas personas de mentira o de la mentira no pueden tolerar ni lo hacen el dolor del autorreproche. Hasta la muerte es más tolerable que permitir que la verdad salga a la luz. El dolor del autorreproche ha impedido que más de una persona acuda a Dios para buscar perdón y aceptación. Muchos viven una vida secreta de maldad y no están dispuestos, por mucho que les cueste, a ser desenmascarados. A modo de paréntesis, deseo decir que cuando el poder de Dios llega a una comunidad durante periodos de avivamiento, la convicción de pecado es tan doloroso que las personas están dispuestas finalmente a ser francas unas con otras independientemente de la humillación. La aflicción del pecado oculto. Esto voy a subrayar. La aflicción del pecado oculto se vuelve tan grande que las personas renuncian a sus engaños llenos de orgullo y hacen lo que sea necesario para rectificar sus relaciones con Dios y con los demás. Devuelven mercancías robadas, confiesan su amargura hacia otras personas y hacen restitución por sus fracasos del pasado. El dolor de la honestidad es preferible al dolor del pecado oculto. Acán y su familia y hasta sus amos murieron apedreados a la vista de todo Israel. Luego fueron quemados y colocaron sobre sus cenizas un montón de piedras. Afortunadamente,
la ira del Señor se disipó. Versículo 24 al 26. Reiteramos, tal vez nos, tal vez nos quejemos de que no fue justo que la familia de Acán hubiera sido juzgada junto con él. Después de todo, no debía culpárseles por los pecados de él. Tal vez habían sido cómplices y sabían muy bien lo que él estaba escondiendo en la tienda. Muchas veces, familias completas tienen que participar en el juicio de los pecados de sus padres, al menos en esta vida. El niño de una madre alcohólica nace con malformaciones, o una esposa inocente recibe la mortal enfermedad del SIDA de su esposo inmoral. Hemos aprendido que nuestras vidas están tan interconectadas que es imposible librarnos de los efectos de los pecados de otras personas. Así como a menudo somos bendecidos gracias a la vida de los demás, así también somos afectados por sus pecados. La lección de Acán es que, escuche esto, la lección. La causa de nuestros fracasos muchas veces puede estar fuera de la esfera de nuestra investigación inicial. Tal vez pensemos que nuestra ira se deriva de nuestro jefe, a quien no le importa nada ni nadie, cuando la raíz del problema se puede vincular con nuestra hostilidad hacia Dios por permitir que hayamos sido víctimas de abuso a una edad temprana. El alcohólico puede estar tratando de ahogar sus sentimientos de culpa. El drogadicto podría estar tratando de lidiar con el dolor del rechazo. La raíz del pecado, ojo esto, la raíz del pecado lleva fruto en muchas formas diferentes. Crece bajo una variedad de nombres. Una lección que Josué aprendió del asunto de Acán fue que la oración se puede ver obstaculizada por el pecado no confesado. Después de la derrota de Ahí, Josué derramó su alma delante de Dios y hasta cuestionó por qué él se había molestado en llevar a la nación a través del Jordán si ahora les iba a fallar. El Señor le respondió del versículo 10 al 12 diciendo: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Y aquí está una enseñanza. El pecado no confesado puede obstaculizar nuestras oraciones. Una mujer que estaba pensando no cometer suicidio me dijo que una vez invocó a Dios durante horas, pero que los cielos guardaron silencio. Unas cuantas preguntas que le hice revelaron que sentía una gran amargura hacia su antiguo esposo, el cual le había traicionado. Esa raíz de amargura se había convertido en otros pecados que ella no había estado dispuesta a confesar y abandonar. Recibió ayuda de Dios cuando en lugar de orar diciendo, Señor, ayúdame, oró diciendo, Señor, perdóname. Un día, un amigo mío quería orar fervientemente por su hija, que estaba a punto de casarse. Cuando se arrodilló a orar, fue como si Dios le dijera, Henry, no te molestes en orar. Eso le pareció extraño, dado el hecho de que el Señor nos manda muy claramente a orar. El Espíritu Santo le trajo a la mente que años antes él había hecho trampas en un trabajo de investigación mientras asistía a la universidad. Aquel pecado
que había quedado oculto estaba interfiriendo en su comunión con Dios. Justo cuando regresó a la universidad y confesó su pecado, tuvo libertad en su relación con Dios y fortaleza en la oración. El pecado oculto ha debilitado nuestra vida espiritual más que todas las presiones de la vida, de las que a menudo nos quejamos. El pecado oculto nos ha robado la energía, ha debilitado nuestro testimonio y ha arruinado a nuestras familias. Si todos los pecados ocultos de nuestra vida fueran expuestos de repente, nos quedaríamos perplejos y nos preguntaríamos cómo pudimos haber llegado tan lejos espiritualmente. Por último, esto voy a subrayar. El pecado oculto hace que sea imposible para nosotros reclamar las promesas de Dios. Por mucho que lo intentemos, no podemos creer que el pecado nos dará la ayuda que buscamos si evitamos el dolor de la confesión humilde. Los 36 hombres que murieron en el campo de batalla cerca de ahí no conquistaron el territorio en el que entraron, a pesar de la promesa de Dios. Aunque parecían confiados, Él permitió que fueran aplastados como langosta. Lutero dijo que pecar es despreciar a Dios. Cuando pecamos deliberadamente, estamos diciendo que sabemos más que Dios lo que es mejor. Nadie que esté en desacuerdo con el Señor puede esperar recibir la fortaleza que Él promete. La parte más importante de nosotros es esa parte que nadie ve excepto Dios. El pecado secreto lleva al fracaso público. Tenemos que pedirle al Señor que examine nuestros corazones para ver si hay pecados ocultos que no hayamos estado dispuestos a encarar. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hasta las grietas que no se ven en una llanta pueden causar una explosión.